Bienvenidos un día más a un nuevo episodio de Spaniard Performance Podcast. En este episodio número 5, tenemos con nosotros a un invitado que hacía tiempo que tendría que haberlo traído, pero bueno, hemos tardado un poco más. Es Antonio Expósito. Dentro de este episodio, la verdad es que mi interés era sobre todo poder hablar con Antonio sobre su experiencia en España, ya que yo es algo que no he podido vivir en mis propias carnes y creo que es algo interesante. Tengo muchos compañeros, tengo muchos amigos, muchas personas que considero muy cercanas a mí dentro del mundo de la preparación física, tanto en España como en Europa. Y bueno, me gusta ver de una manera un poco más formal su experiencia, cómo ellos han encontrado su camino en un sitio en el que yo creo que es más complejo encontrar un camino dentro del alto rendimiento. Y creo que Antonio no solo lo ha hecho a nivel profesional, sino que lo ha hecho completamente por su cuenta. Es verdad que él ha trabajado con organizaciones deportivas, pero principalmente él está trabajando con deportistas por su cuenta, con deportistas de muy alto nivel, y todo esto se lo ha labrado él dentro de su negocio, aparte de hacer pues trabajo online. Creo que es de admirar, sobre todo en un país, en un sitio en el que es bastante más difícil hacer esto y conseguir trabajar con este tipo de deportistas. Por lo tanto, para mí ha sido un honor poder estar con Antonio, poder hablar de todas estas cosas, todos estos temas, sobre todo para todos aquellos que sois entrenadores, que estáis estudiando CAFIT, que estáis estudiando ciencias del ejercicio, en un máster, en carrera, doctorando, lo que sea. Creo que Antonio es un ejemplo para esto, sobre todo para todos los que estáis en España, e incluso para todos los que queréis ir a España o estéis trabajando en Latinoamérica o estudiando en Latinoamérica. Creo que es un ejemplo para todo el mundo de cómo buscarse su propio camino, cómo labrarse sus propios logros, y ha sido súper interesante poder hablar de todo esto. Hemos estado hablando también de algunos aspectos más técnicos del entrenamiento, pero la verdad es que se nos ha comido el tiempo casi todo acerca un poco más de la carrera y del camino de un preparador físico en España. Así que creo que puede ser muy interesante. De todas maneras, creo que tengo que decirle personalmente que volveremos a hablar en otro podcast, porque creo que podemos sacar temas mucho más técnicos en los cuales tanto él como yo podemos empezar a hablar, debatir de temas un poco más profundos para el que sea entrenador y quiera conocer un poco más a fondo todo el tema de Sport Science y de entrenamiento. Estás escuchando el podcast de Spaniard Performance, dedicado a conocer todos los aspectos del rendimiento físico y mental. Soy Rodrigo Alvira, y si quieres llevar tus conocimientos y tu rendimiento a su máxima expresión, este es tu podcast. Pues bienvenido, Antonio, bienvenido al podcast de Spaniard Performance. Y coméntanos un poco quién eres, qué haces, tu experiencia, y para quien no lo sepa. ¿Qué tal, Rodri? Lo primero, como siempre, muchas gracias por la invitación. ¿Quién soy? Siempre me defino más o menos igual. Una persona, un verdadero friki o apasionado, llámalo como quieras, del rendimiento deportivo, sin especializarme en ningún deporte en concreto. En cuanto a experiencia, pues preparador físico primero en algún equipo de baloncesto, también en algún equipo de fútbol, tanto senior como también en adolescentes, y luego ya pues emprendí un poco el camino más como PF, preparador físico externo, y la verdad es que pues a día de hoy llevo tanto parte de taekwondo, karate, MMA, o sea, una parte muy de combate, lucha, también otra parte más de deportes colectivos, multidireccionales, fútbol sobre todo, pero también rugby, baloncesto y también algún deporte de track and field, velocistas y saltadores. O sea que un poco voy tocando todos los palos y la verdad es que súper contento por esa variedad. Comentanos un poco también tema académico, para que hay muchos preparadores físicos que seguramente se suelen preguntar esto, aunque para mí más importante es la experiencia que otra cosa, pero tema académico, mucha gente pregunta, oye, pues qué carrera has hecho, después qué máster has hecho, qué formaciones has ido haciendo, o cosas un poco que tú creas que te hayan marcado más que otras en tu formación. Si tuviese que decir qué me ha marcado más, te diría que en absoluto ha sido la carrera. Para mí es demasiado transversal sin profundizar en nada. Podríamos entrar en un debate, pero creo que no es el tema si es o no necesaria. Pero para mí creo que lo más importante es, uno, encontrar en qué rama del deporte o de ciencias del deporte, de CAFIDE, INEF en España, llámalo como quieras, te quieres especializar, y una vez pues intentar sobre todo máster privados. Y creo que a mí lo que más me sirve o me ha servido es ver cómo trabajan otros profesionales, e ir aplicando poco a poco todo eso aprendido, e ir generando poco a poco ese sistema de trabajo personal,
y mucho barro, mucho ir probando. Y por lo menos en base a mi experiencia, todo en el ámbito privado, porque al final, si yo saco un máster y no me lo va a financiar el Estado, me voy a esforzar y me voy a interesar mucho más en hacerlo bien y en que tenga una buena acogida que algo que me lo va a pagar el Estado, bajo mi experiencia. Capitalista agresivo, ¿no? La verdad que sí. Totalmente. Has hablado de muchos deportes con los que has trabajado. Esa es una de las cosas que yo creo que hablando hoy en día con cualquier preparador físico en España, probablemente sea una de las cosas que más faltan. Es decir, variedad de haber trabajado con muchos tipos de atletas, con edades diferentes, etcétera, etcétera. ¿Qué crees cómo te ha ayudado eso y cómo has llegado a conseguir eso? ¿Y qué deporte, después ya puedes indagar cuál es el deporte con el que más te ha gustado trabajar? Pues lo primero, ¿cómo he empezado con muchos deportes? Pues ha sido un poco gracias a las redes sociales. Al final, en España creo que mi figura como preparador físico externo no es muy, muy común. Poco a poco creo que de aquí a 10 años va a ser muchísimo más común y creo que en otros países como Estados Unidos es aún más común todavía. Pero yo tengo mucha difusión por redes sociales y entonces ciertos deportistas de cualquier disciplina, un poco random, aleatorio, pues me contactan. Entonces, yo que nunca me he cerrado a ningún deporte, salvo que me llegase alguno muy extraño, pero incluso este año estoy asesorando golf, estoy asesorando breaking, breakdance, que es olímpico, o sea, me gusta porque te hace replantearte las cosas, te hace preguntarte por qué con el futbolista haces este ejercicio y ahora quizás con este deportista no. Entonces, creo que es un poco duro porque de entrada con un deporte nuevo siempre tienes dudas, pero después te enriquece mucho. Y creo que más o menos es eso. O sea, hablando de este tema, que quizá lo vamos a tratar un poco más en detalle después, pero una de las cosas que a mí me gusta más acerca de la preparación física es diferenciar un poco cuál es nuestro trabajo y cuál es el trabajo realmente de un entrenador deportivo. O sea, si tú te estás preparando físicamente a un karateca o a un jugador de fútbol y luego él tiene su parte más técnica de trabajo, ¿cómo crees que la filosofía de entrenamiento debería introducirse ahí? Porque muchas veces hablamos de especificidad, pero yo creo que realmente nuestro trabajo real es crear al humano, crear al atleta, digamos, porque ese concepto de atleta contra deportista no está muy conocido quizá en España, pero un atleta para mí es una persona que desarrolla una actividad atlética, física y capaz de ejercer sus cualidades físicas al máximo. ¿Cómo concibes tú esa separación o esa integración? Depende de lo que tú hagas. Lo primero yo me planteo qué necesita el deportista y una vez que eso me lo planteo y luego va cambiando, porque yo a lo mejor me encuentro que trabajándole algo a nivel físico, que eso a ti te pasará con tus deportistas, o sea, a lo mejor crees que no está carente de algo, le planteas un ejercicio y de repente con ese ejercicio que ves que es totalmente disfuncional e incapaz, ves que, hostias, he encontrado aquí un eslabón débil que hay que trabajar a nivel físico. Pues a mí también me pasa. Entonces, una vez que estableces que hay que trabajar, también veo qué está trabajando en global o con el entrenador. Es decir, si yo considero que en tu deporte la velocidad de reacción es súper importante y a lo mejor no es mi competencia, pero con tu entrenador no lo estás haciendo o con tu equipo no, yo intento trabajarlo. Entonces, a lo mejor me ves un vídeo y a priori tú pensarías, eso es demasiado específico, pero la traducción es que no se hace en el equipo. Entonces, me gusta verlo de esa forma. Te lo comento porque al final hay staff o entrenadores o equipos o federaciones mejores y otras que no lo son tan buenas. Y esa es un poco mi realidad. Igual que tienes deportistas con una muy buena base atlética y puedes ir a estímulos más reactivos, reflejos, más explosivos y gente que puede tener 30 años, pero que su competencia sea de 12 años y haces tempos isométricos de larga duración y empiezas en el 1.0.0. Sí, sí, creo que tienes razón ahí. Yo creo que no lo he visto desde esa perspectiva antes, porque yo soy de las personas que suele criticar eso, ¿no? El cuanto te meterte muy específicamente, te estás saliendo un poco de lo que realmente tienes que estar haciendo. Pero yo he trabajado siempre, o sea, he trabajado con deportistas individuales de manera online. Presencial he trabajado solo con deportistas que venían a la universidad o que pasaban por ahí, que se habían ido a hacer profesionales después. Pero normalmente trabajando con equipos, lo que sucede con estas cualidades que no se están trabajando dentro del equipo es que tú puedes trabajar directamente con el entrenador y decirle, oye, mira, tú buscas más agilidad, buscas más coordinación, etcétera, etcétera, según estos movimientos con los que estás trabajando o que ellos necesitan. Vamos a incluir estos ejercicios
dentro del trabajo deportivo que nosotros estamos haciendo. O sea, vamos a incluir esta serie de constreñimientos, digamos, para que tú puedas trabajar esto y yo siga pudiendo trabajar realmente lo importante, ¿sabes? Eso sería lo ideal, pero yo al final tengo, por ejemplo, con un futbolista, yo estoy durante el año trabajando como preparador físico externo y yo me comunico con el preparador físico. Entonces, al final, el preparador físico considera, o sea, yo intento tener buena comunicación con él, no siempre es posible y sea mejor o peor, él plantea una serie de tareas para 25 jugadores o jugadoras. Y si no está en sus objetivos entrenar algo, se lo aporto yo, que para eso me paga también con su propio salario el futbolista, en este caso. Entonces, otra cosa es que seas preparador físico dentro de lo que es, como tú dices, dentro de un equipo de básquet, que ahí sí que debes de tener comunicación 100% y no siempre es posible, porque yo estoy también en contextos colectivos y tú como preparador físico de fuerza estás totalmente separado de que, o sea, para mí es un error, pero estás totalmente separado de lo que es la interacción con el entrenador, de que le puedas hacer ciertas o ciertos matices o ciertos consejos, entre comillas, con el respeto. Totalmente. Sí, sí, creo que es un poco la situación en la que te acabas encontrando. Y después, a partir de ahí, ¿cuál es un poco el proceso? Por ejemplo, tú trabajas con un deporte completamente nuevo en el que te encuentras con una situación así. Eh, ¿Cómo decides tú el tipo de trabajo? O sea, aparte de encontrar los eslabones débiles, digamos, ¿cómo consigues tú educarte dentro de ese deporte que, por ejemplo, tú no has practicado o con el que no has trabajado anteriormente para poder darle o saber realmente las necesidades que puede tener ese deportista y cómo dárselas dentro de un entrenamiento un poco más específico, digamos? Lo primero, empaparme a nivel, por supuesto, lo primero visual de lo que es el deporte. En muchas ocasiones, es verdad que no en todos los deportes puedo, uno por contexto o dos porque no me da la capacidad, pero yo al final he hecho deporte muchos años y muchos deportes distintos, o sea, yo también soy muy transversal, con un rendimiento muy mediocre, pero digamos que tengo la capacidad para poder probar todos los deportes. Y si me contrata un deportista de escalada, lo primero que haré será hacer escalada, porque me gusta tener esas sensaciones y creo que son importantes y aportan algo. Y obviamente, y más importante, hablar con el deportista. O sea, para mí la entrada es plantearle qué necesitas de mí, qué es lo que quieres mejorar, cuáles son tus objetivos. Y ahí él, digamos que tiene el poder. Yo después veré o tengo el poder en las herramientas que elijo para sus objetivos, pero yo no le puedo poner a él los objetivos, son suyos. Vamos a hablar un poco de tema de profesión, más tema profesional, negocios, etcétera, etcétera. Porque, o sea, yo, por ejemplo, llevo ya fuera de España desde que tengo 18 años recién cumplidos. Entonces, una de las cosas que no he hecho nunca es desarrollar mi profesión viviendo en España. ¿Cómo ha sido para ti ese proceso? Desde que saliste de la carrera, el proceso un poco de evolución en el que tú dices, vale, pues estas son mis ideas cuando yo salgo de la carrera, estos son mis objetivos, esto es lo que quiero hacer. Y a partir de ahí, ¿cómo has ido evolucionando tú? ¿Cómo has ido desarrollando un poco tu negocio o el trabajo con otros equipos? ¿Cómo ves un poco la situación en España? Más o menos, cuenta tu historia respecto a esta idea de cómo ganarte la vida siendo preparador. A ver, me considero una persona muy extrema, muy polarizada, como creo que ya se ha visto antes un poco. Entonces, creo que nuestro sector quizás puede ser que esté mejorando, pero yo lo digo, si te metes en el rendimiento es para ir a muerte, porque si no, o sea, la media es muy mediocre por condiciones económicas, por condiciones laborales, temporales. O sea, allí creo que tú lo tienes mucho mejor y la media, o por lo menos es la sensación que aquí nos transmitís, ya me dirás tú, pero creo que cuesta mucho hacer un nombre, cuesta mucho, ya no te hablo de hacer muchísimo dinero, de ser rico, no, te hablo de tener unas horas dignas, de no trabajar 20 horas y dormir 3, porque creo que todo el mundo del entrenamiento deportivo ha vivido etapas de esas y se pasa muy mal. No todo el mundo llega a un salario mínimo, y repito que es muy mínimo. Entonces creo que hay que ir a por todas, porque si no, esto es como estudiar para el 5, sacas un 2. Pues esto es exactamente igual. Creo que tienes que hacer mucho y lo que yo siempre aconsejo es empezar cuanto antes. Y una de las cosas, como te comentaba antes off record, es que llevo mucho tiempo trabajando y al final ni tú ni yo somos muy mayores, pero claro, yo ya llevo 8 años como autónomo, trabajando por mi propia cuenta. Entonces eso ha hecho que pues muchos años de barro, muchos años de bagaje, mucha experiencia, pero claro, después de 8 años, tú en cualquier otro
profesión por supuesto, totalmente respetable, pero de otro sector, empiezas a ganar dinero normal, un mínimo, mucho antes. Por lo tanto, mi consejo es que si de verdad no quieres ir a muerte, no vayas, porque vas a conseguir muy poco, o al menos es la sensación que yo tengo. Sí, totalmente. Que te tiene, o sea, yo más, sí, ir a muerte está claro, pero hay una cosa que yo escuchaba el otro día que me parecía muy interesante. No vas a, o sea, ir a muerte, todos podemos decir, yo voy a muerte, pero no vas a ir a muerte si lo que haces no te gusta lo suficiente como para ir a muerte sin querer ir a muerte. Es decir, te tiene que gustar tanto en tus carnes, es decir, experimentarlo tú y jugar con ello, como traspasárselo a las personas con las cuales vas a trabajar, que si no te gusta mucho diciendo que de manera natural tú cuando eres estudiante y estás durante los años de carrera, tú vas a clase, las clases te parecen una mierda, tal cual, y tú te vas a tu casa y estás estudiando y estás leyendo y estás escuchando. Si tú haces eso de manera natural, está claro que vas a poder conseguir algo. Si dentro de la profesión en la que estamos, tú estás en tu carrera y tú vas a tu clase, perfecto, estudias, apruebas y te vas a casa y sales de fiesta, tal cual, lo normal, que también se puede hacer, ¿eh? No, que no quede aquí que no se puede hacer eso, pero si tú no tienes ese hambre, digamos, de conocer y de experimentar desde el inicio, pues probablemente no vas a Eso llegar sí, a eso. o sea, esto no es, y voy a poner un topicazo, a lo mejor me escucha alguien que trabaja en banca y me dice no tiene ni puta idea, pero esto no es hacer de terminar la carrera y cobrar 2.500 pavos, o sea, olvídate, es que es un poco lo que tú dices, porque yo tengo relación con gente que ha estudiado conmigo y es que es así, gente en el rendimiento, o sea, es un pastel muy pequeño es muy pequeño y se reparte entre muy pocos, pero entre muy, muy pocos, porque tienes a grandísimos profesionales que por mala suerte, por no ir a muerte o por cualquier circunstancia, no están en equipos top y echan, repito, mitad jornada, 12 horas por 500 euros. Y esa es la realidad de muchas personas en España. Entonces, al final, uno que te guste, o sea, es que si no te gusta es un suicidio y en 1, 2, 3 años está fuera del mercado. Y si te gusta, ves a muerte y concienciarte de que tienes que aguantar mentalmente para ir escalando poco a poco, porque si no tienes esa resiliencia mental, está fuera también del juego. Sí, eso es. Por eso, es que lo que has dicho tú, empezar en la carrera. Joder, yo además hice 2 años de carrera al principio que no eran de lo que yo quería hacer, de preparación física, porque llegué a Estados Unidos y dije, biología, no entiendo una puta mierda de lo que me estáis diciendo en esta clase, así que me meto a economía hasta que dije, hostias, ahora sí que entiendo, me vuelvo y me cambio. Pero, joder, o sea, yo empecé justo al acabar la carrera, cuando hacer todo un poco, y estoy hablando de redes sociales, de hacerme un nombre tal y cual, pero que no tiene que ser redes sociales, puede ser contactar con gente, puedes ir a hacer prácticas, conocer preparadores físicos, escribir artículos, empezar a crearte tu propia biblioteca de ejercicios, todo. O sea, hay un montón de cosas que puedes hacer que no tienen por qué ser exponerte siempre, aunque realmente, o sea, si tú quieres ganarte la vida lo mejor posible como preparador físico, o sea, es que tienes que utilizar las redes sociales sí o sí. O sea, casi 100%, salvo que tengas mucha suerte de conocer a una persona. Tú, oye, pues yo soy amigo de tal y he empezado a trabajar con Pau Gasol desde que era pequeño, y ya de ahí ya pues no necesitas redes sociales para nada. Y aún así, si Pero subes con Pau Gasol, te irá mucho mejor. eso es, aprovecha porque es que te Eso irá es. incluso mejor. Pero sí, sobre todo empezar en esos años de estudiante, tío. Son años en los cuales, pues si tienes suerte y, bueno, estás en una familia más o menos acomodada y te pueden ayudar y estás estudiando y tal, joder, tienes la posibilidad de no tener la presión de ganar dinero y aprovechar todo eso simplemente para aportar contenido gratuito, para aprovechar a estudiar, para dedicar horas a cosas que pueden ser más significativas para tu desarrollo sin necesidad ni presión de tener que ganar dinero. Porque llega un punto en el que Eso hay es. muchas cosas como el desarrollo profesional o personal a nivel de conocimientos que no te aporta un dinero directo a ti. Y por lo tanto, destinar tiempo a eso va a ser un trabajo indirecto para ganar dinero y vas a estar diciendo, ostras, pero es que podría estar haciendo vídeos o podría estar buscando clientes en vez de estar estudiando para conocer más. Entonces tú quieres llegar a un punto en el que cuando tú tengas que hacer dinero, lo hagas de manera más sencilla para poder seguir dedicando tiempo al desarrollo. Algo que pasa, que yo me he encontrado muchos ejemplos de compañeros y gente que conozco o gente que me escribe por redes sociales, es que yo al final, la carrera aquí en España son 4 años. Entonces, si tú terminas esos 4 años y después crees que no sabes suficiente, y haces un máster
en docencia o te haces un máster y una tesis doctoral, estás con 20, 25 años sin experiencia y con 26 años quizás ya te tienes que ganar la vida y pagar un alquiler y tener unos gastos y unos ingresos. Y con 26 años necesitas dinero y claro, si vienes con cero experiencia, vas al barro que otra persona, como por ejemplo yo, la tuvo en primero de carrera, en la que no necesitas ese dinero. Entonces te planteas, ¿qué hago con 26 años en un equipo de preferente que no me pagan ni la gasolina? O sea, es que pierdo dinero. Conclusión, como tengo un máster de docencia, me hago profesor. Y eso pasa muchísimo. Entonces hay que empezar cuanto antes. Sí, sí, tal cual. Y lo mismo, o sea, si estáis ahora o vais a empezar la carrera o estáis en la carrera, primer año de carrera, primer verano, tío, dedica unas semanas a irte de vacaciones si quieres, pero el resto busca prácticas, busca entrenar. Joder, imagínate, pongo un ejemplo un poco loco, invita a la gente que te dé por saco. Pero joder, está Antonio en España entrenando con deportistas todo el año. Tío, mandar un mensaje y decirle, oye, ¿me puedo juntar contigo en una sesión para ver lo que estás haciendo? Conocerlo. Él luego te puede pasar deportistas si tiene demasiados. O sea, pueden salir oportunidades de todos los lados si te juntas con gente y empiezas a Yo le buscar doy la brasa oportunidades. a mucha gente, pero a mucha. Y la sigo dando. Obviamente intento aportarles, oye, pues mira, me gustaría incluso, a lo mejor era con las plataformas de fuerzas, a mí me ha pasado de que veo a lo mejor a un grupo de deportistas un poco que se alejan de mi conjunto y simplemente por tener datos de cómo son y poder compararlos con los míos, hablo con su entrenador, oye, ¿me dejas hacer un par de test? Después te paso la información y cómo yo les entrenaría. Y ya está. Y eso es una interacción que vale millones y que seguramente esa información no la tengas en ningún estudio jamás. Y que eso es, y que, joder, que haces una conexión más, que esos deportistas ya te conocen y dicen, hostia, tienen plataformas de fuerza. ¿Esto que es? El preparador físico sabe que las tienes y la próxima vez dirá, hostia, ¿y si contratamos a este tío para que haga una consultoría con nosotros? O sea, nunca sabes de dónde pueden venir los tiros y tanto Es ir ayudando a haciendo otros. bola de nieve, como yo digo, o sea, Eso es. bola de nieve. Ves construyendo, construyendo y antes o después el trabajo llega. Pero es que si no vas a muerte, la bola de nieve no se hace nunca. Sí, eso es. Se derrite antes de que puedas hacerse bola de nieve. Pero eso, dad la brasa a la gente. O sea, a mí me llegan muchos mensajes, pero es verdad que también, aparte de dar la brasa, tenéis que dar la brasa con tiene que haber un contenido detrás. Tenéis que despertar interés en las personas a las que habláis, les das la brasa. Oye, yo estoy haciendo esto, ¿qué te parece si hago esto? Yo te ayudo con esto. Tienes que aportar algún tipo de valor. Y yo lo sigo haciendo cada día con preparadores físicos de NBA, de universidad, porque yo tengo una serie de objetivos y quiero contactar con gente y conocer a gente. Y puede que llegue en 5 años, en 10, no se sabe cuándo llegará, pero probablemente oportunidades llegarán y van saliendo. O sea que lo que ha hecho, pues eso, buscar recursos lo antes posible, antes de que entréis en todo eso. Hemos hablado antes de que tú has podido trabajar con muchos deportes, muchos tipos de deportistas. Hemos cubierto este tema rápidamente, pero sí que quiero meterme a indagar un poco más acerca de cómo tú empiezas con un deporte o con uno diferente y cómo realizas esa aproximación al inicio de la preparación física con esa persona desde las partes más generales hasta las partes más específicas y dónde encuentras realmente las diferencias tú en esos deportes. Lo primero, como te comentaba antes, Rodri, pues un poco analizando su deporte y hablando con el deportista. Y luego después, pues haciendo una valoración, una primera parte un poco a nivel de fundamentos y demás, y otra, sobre todo, bastante importante a nivel de, lo que digo, a nivel de saltos, a nivel de fuerza, un poco pues por ver diferentes perfiles o un cuadrante de fuerza, velocidad con salto y un isométrico que a mí me guste realizar. Entonces, veo un poco cuáles son sus necesidades, sus objetivos, sus carencias, sus fortalezas. Digamos que ahí tengo una serie de información y en base a la estructura de trabajo que tengo, que es un poco la que comparto por redes sociales, esa es la de tirar pesado, rápido, lanzar, saltar, sprintar, voy haciendo sesiones. Y a medida que, obviamente, al principio voy mucho más estructurando algo prefijado y ya poco a poco, pues como comentábamos antes, van saliendo carencias, van saliendo comentarios del deportista, vamos teniendo competiciones y me va dando feedback, vamos, digamos, afinando un poco. Sí, por ejemplo, para poner un ejemplo para que la gente lo pueda entender un ¿Sí? poco más. Poniendo un ejemplo de dos de tus deportistas, de los que yo, por ejemplo, más he visto, que es en atletismo y taekwondo, ¿no? ¿Estoy correcto? Sí, sí. ¿Cuáles son las diferencias realmente que tú ves ahí? ¿Sabes que hay una preparación física realmente pura y básica? Porque a mí me da la sensación de que hay la gran parte del trabajo que tú estás realizando
es general, es la búsqueda de outputs, digamos, de efectos a nivel de fuerzas, y luego sí que hay partes un poco más específicas, pero que acaban siendo una porción más pequeña. Obviamente, y esto es algo que yo le digo a mucha gente, no siempre es igual lo que hago que lo que subo. Yo siempre, o sea, yo soy, bueno, me considero relativamente inteligente. Es decir, yo sé que un squat es mucho menos atractivo que un trabajo de reacción o que un trabajo visual. Entonces, si quiero llamar la atención de la gente, subo en lo más llamativo. Y esto es así. Un poco por lo que tú dices, puede ser que yo grabe lo más diferenciado de dos deportes, pero que a lo mejor sea un 20% de la sesión y el 80% sea igual. Otra cosa es que lo suba o no lo suba a redes sociales. Comparación entre track and field y taekwondo, pues obviamente todo lo que es el trabajo más de reacción, yo sí que me meto mucho, que lo puedes ver como algo específico, pero yo no lo considero tan específico a nivel de trabajo visual, de trabajo vestibular, todo lo que es el trabajo de reacción, que también será un poco el trabajo de agilidad, por ejemplo, de un futbolista, y luego un componente mucho más o más énfasis en lo que son la multidirección. Es decir, que a lo mejor tan sencillo como que si hago un pogo o un trabajo de stiffness de tobillo con un velocista, no puedo hacer unos laterales, pero todo va a ir en estático o hacia adelante o en plano, digamos, sagital. Y con un tío de taekwondo, pues obviamente busco ya, en cuanto ya tiene un mínimo, que los que yo entreno a eso, para eso son muy buenos, ya busco todo lo que es multidireccional. Obviamente los estímulos, los output, como tú los has llamado, son muy parecidos. Esa parte de jump, de pliometría está, cambio esas pequeñas cosas. Sí, 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 esa es clave. Es que una de las cosas que yo creo que son súper importantes ahí, pues, por el contenido que puedas subir, es que hay muchísima diferencia en un deportista como puede ser de básquet, de fútbol o de track and field, que son deportes que, por ejemplo, track and field quizás es el más alejado de la parte de skills, digamos, de habilidades específicas porque te enfrentas contra otra persona, porque tienes esos componentes de reactividad, que es puramente desarrollo físico y atlético, y que luego vas pasando, digamos, por una curva o por una línea a la que te puedes llegar hasta, joder, a mí las artes marciales son la parte, creo, uno de los deportes más técnicos que hay, y quizá que hay mucha más complejidad dentro del propio entrenamiento, y ahí es cuando sí que puedes empezar a decir, ostras, pues aquí igual sí que estas cosas que pueden parecer menos genéricas sí que pueden ser más útiles para estas personas. Es que depende de hasta dónde llegues. Obviamente, si yo empiezo con un chaval de taekwondo que sus niveles de fuerza son súper bajos, pues los tengo que mejorar. Pero yo al final tengo la suerte de trabajar con gente que tiene un nivel deportivo, que uno se acaba de clasificar para los Juegos Olímpicos de París. Entonces, cualquier detalle puede marcar la diferencia, o yo creo que puede marcar la diferencia. Entonces, nosotros sí que hemos visto diferencias entre unas guardias y otras, o que hemos visto que en competición todas las patadas que tú recibes y que se puntúan vienen por tu lado izquierdo, y da la casualidad de que es tu ojo no dominante y por ahí tienes mucha menos visión periférica. Obviamente esto no es el eje central de la preparación física, pero yo como preparador físico, en este caso, si tengo la capacidad y me formo para ello de trabajarlo, lo hacemos. Sí, sí, eso es. A ver, hay que tener en cuenta que es que son deportes muchísimo más complejos a nivel técnico que cualquier otro deporte de equipo que se suele ver mucho más. Entonces, la complejidad dentro de artes marciales, aparte que luego tú puedes recoger muchos más datos a través de visualizar la competición propia, de decir, ostras, todo el tema del sistema visual y todo el tema de los diferentes planos, que puedes recoger mucha más información viendo el propio deporte que en cualquier otro tipo de deporte. Entonces, creo que ahí sí que reside un poco la clave de a quién entrenas, porque sí que te encuentras con dos espectros tan diferentes, desde lo más genérico, atlético Claro. y físico, hasta lo más técnico. Obviamente con un velocista, pues a ver, a lo mejor puede tener un déficit brutal, pero salvo que vaya moviendo la cabeza dando zumbazos, yo creo que no va a haber que hacer un trabajo increíble. Quizás le puedes trabajar, que yo lo hago con los velocistas, un trabajo muy de ojos cerrados para trabajar el balance y demás, pero es un 0,01%. El resto es mover hierro a muerte, correr y saltar. Es que es muy Sí, sí, diferente. eso es, eso es. Y esa otra de las cosas que has dicho que es clave, ¿no? Al final, redes sociales es una porción de todo lo que hay. Y, joder, es una de las cosas que a mí quizá me llegó a costar entender, pero llega un punto en el que tú lo que buscas es llegar a gente, es sacar más dinero, que más gente te compre pues, la formación o los programas que tú hagas, o que más gente te conozca, básicamente. Y lo que necesitas hacer es llamar la atención de la gente. Es lo que comentaba yo en un podcast el otro día, que hablaba un poco de los diferentes formatos de contenido que existen, etcétera, etcétera. Tú,
joder, Instagram y TikTok es así. Y si no lo haces así, te puedes ir a tomar por saco. O sea, tienes que llamar la atención y si no, nadie te va a hacer caso. Y es verdad que quizás eso sea uno de los culpables de que estemos teniendo generaciones tan inútiles, probablemente, como hablábamos al principio. Pero que la gente que suele dar un contenido así tan corto, pero que luego acaba dando un contenido más largo, en una formación, en un curso, en vídeos de YouTube, lo que sea más largo, ahí es donde se está explicando la chicha de todo. Y en estos podcasts, por ejemplo, que es donde está la oportunidad de hacer esto. Pero que para otros preparadores físicos que acaban criticando eso, que yo creo que sucede mucho en todas las etapas de cualquier preparador físico, que dirá qué puta mierda es esta. Es verdad que hay veces que sí, que está claro que hay auténticas mierdas por Instagram y por TikTok y todo, pero hay muchas veces que hay muchas cosas que realmente tienes que conocer el contexto y tienes que ser más precavido a la hora de hablar de ellas. A mí me lo preguntan mucho, oye, ¿este preparado físico te gusta? Digo, a ver, si es muy malo, si tiene, si está haciendo un snatch sobre un bosu, te puedo decir que no lo contrates. Pero dentro de un punto intermedio, dentro de una escala de grises, yo realmente no lo sé, porque es eso. O sea, yo no sé si lo que sube lo hace por llamar la atención, si esos son todos sus ejercicios. No sé absolutamente nada. O incluso si me pasas un solo entreno, tú con un único entreno puedes tener prejuicios o una ligera idea, pero no lo sabes. Tú tienes que ver una progresión, porque lo está trabajando, tienes que charlar con el preparador físico. Hay mucho más allá para poder decir, este preparador físico no tiene ni idea o es el mejor del mundo, que también lo escucho mucho y es algo que me parece muy atrevido, porque es como si conocieras a todos los del mundo para decir, este es el mejor. Es que no creo que nadie sepa, o sea, ni tú ni yo sabemos quiénes son los 50 mejores, porque tenemos que conocer a muchísima más gente de la que conocemos. O Es que sea, además... puedes decir los 50 mejores que tú conoces. Eso es lo único que te puedo comprar. Y que, tío, hay preparadores físicos. Una de las cosas que me doy cuenta aquí en Estados Unidos es que hay muchísimos preparadores físicos, es que es una de las profesiones que más va creciendo y además para la cual no hay casi negocio. Pero ves preparadores físicos que más se ven y luego ves preparadores físicos a los que no se le ve y que tienen unos conocimientos espectaculares, pues a base de la experiencia, de haber trabajado con muchos chavales, de haber estudiado mucho, pero claro, son gente que lleva una vida normal, tranquila, con su familia, tal y cual, y que luego llevan preparaciones físicas y no son el preparador físico de la Universidad de Iowa que está cobrando $1 millón y que los comparas con cualquiera de estos tíos y no tienen absolutamente ni idea, ni idea. Y no sé, es gracioso esas comparativas, pero bueno, supongo que es un poco la exposición al público también que llevan a hacer eso. Eso pasa también en España. Yo me encuentro preparadores físicos en equipos muy, muy normales, muy mediocres, que digo, es que el trabajo que estás haciendo vale oro. Y luego vas y ves el trabajo que hace un equipo élite y simplemente son, por ser un equipo élite, sobre todo en el fútbol, que creo que hay una cultura nefasta en la gran mayoría de los casos, no, es que con el futbolista no se puede trabajar. Y eso es, o sea, tienes esos contrastes que precisamente es justo o al revés. Pero bueno. Sí, totalmente. Vamos a hablar del último bloque, que aquí, bueno, a ver cuánto podemos sacar, pero aquí quiero meterme a hablar un poco del trabajo que has estado haciendo, que has subido últimamente, hablando de los, digamos, yo los llamo los excéntricos rápidos, pero el trabajo, analizando un poco el movimiento explosivo deportivo en general, porque es que además, conforme más trabajas con plataformas de fuerza, más te das dando cuenta de cómo funciona realmente el movimiento. Entonces, básicamente para que la gente que no lo llegue a entender, si tú analizas el movimiento con unas plataformas de fuerza, hay una serie de fases desde la parte de descompresión hasta la parte de frenado, la parte de despegue, la parte de aterrizaje, y hay una serie de partes en las cuales puedes analizar el movimiento y cómo se clasifican cada una de las partes. Entonces, dividiendo un poco el movimiento, como se ha dividido siempre, en excéntrico, isométrico y concéntrico, que es la parte de deceleración, de frenado y Sí, más propulsivo. de propulsión. Entonces, puedes clasificar esos tres movimientos. Explica un poco acerca de estos movimientos, la aplicación al entrenamiento, de cómo el entrenamiento más tradicional de trabajo de fuerza con pesos, con cargas externas, la aplicación de este concepto del movimiento al trabajo que podemos hacer nosotros en el trabajo de preparación física más básico. Lo primero, en lo que tú dices, para mí ha sido un gran cambio el hecho de tener la suerte, porque es una suerte, y más aquí en España, de tener acceso a plataformas de fuerzas y, claro, darte cuenta que creo que siempre hemos atribuido, al menos la inmensa mayoría, a que más fuerza o que más carga, mejor dicho, es más fuerza. Y claro, si tú al final
analices la fuerza, es masa por aceleración. Y de hecho, en el movimiento que más fuerza produces es en el sprint. ¿Qué carga llevas? Ninguna, la tuya, pero vas a toda hostia. Entonces, claro, produces una barbaridad. ¿Y dónde más produces fuerza? En una desaceleración, corriendo, sprintas y frenas. Y produces, creo que son 6,9, redondeando 7 veces tu peso en fuerzas de reacción contra el suelo. Entonces, te das cuenta que no es solo una cuestión de carga y más, como digo últimamente, para mí el trabajo de fuerza es el trabajo principal dentro de lo secundario. Un tío que, si nos vamos a tu deporte, Rodri, como con el baloncesto, me interesa que tenga una muy buena base, pero no es un power. No me interesa que haga 250 kilos en sentadillas y después haciendo un bowl lateral o un skater, parece un hipopótamo. Es súper lento. No me interesa. Le tiene que aportar el trabajo de fuerza para que después tenga esa capacidad de canguro, de ser un muelle, de que te haga un step back o que te haga un cross. O sea, que tenga ese flow en pista. Si no, no te vale. Si no, el trabajo de fuerza te llega incluso a perjudicar. Entonces, cuando empiezas a hacer todo ese trabajo de excéntricos rápidos, de trabajo de frenadas, como puede ser pues, una búlgara en la que levantas el pie del suelo, caes y frenas o no frenas, bajas y subes, te das cuenta que con carga mucho menor, a nivel muscular, la exigencia, o sea, para quien no se lo crea y no tenga plataformas de fuerzas, le animo a que haga cualquier drop catch en RDL, en una sentadilla, en una búlgara, y al día siguiente me diga qué agujetas tiene, porque te das cuenta de la verdadera carga, que es un poco las agujetas que puedes tener de un partido, baloncesto, fútbol, porque esa carga acelerativa, desacelerativa, es la más agresiva. Sí, sí, totalmente. Además es que yo cuando estaba en Lincoln, que fue hace casi 2 años ya, va a hacer 3, es cuando que subí una publicación acerca de excéntricos rápidos, porque no sabía o sea, no sabía ni lo que era y estaba probando cosas y digo, excéntrico rápido, porque estaba en ese momento muy crítico con los snapdowns y todo eso, es la época de meterte a muerte con los snapdowns, y dije, hostia, pero algo hay ahí, o sea, dentro del movimiento, y en cuanto empecé a trabajar con plataformas de fuerza, la parte del movimiento excéntrico, que es una de las partes quizá de las que más se habla muchas veces, pues que eres más fuerte porque no sé qué, porque no sé cuántas. Cuando tú analizas un poco el movimiento deportivo, no, o sea, no existe la parte excéntrica. O sea, existe pero no existe. Es decir, hay un proceso de elongación de la musculatura, pero es un proceso en el cual no hay ninguna. La musculatura y los tejidos en realidad no experimentan ningún tipo de carga. Nada más que en el momento en el cual intentan frenar completamente el cuerpo, que básicamente es un proceso contráctil, es un proceso propulsivo, aunque se defina como de frenado. ¿Sabes? Sí, o sea, tienes tienes un unweighting, o sea, estás moviendo pero no hay peso y cuando vas a frenar te quedas ahí, sobre todo en movimientos rápidos. Uh-huh. Eso es que al final la naturaleza del movimiento es, o sea, es lo que hablábamos el otro día que te respondí a esa historia, que a partir de ahí salió la invitación al podcast, ¿no? La naturaleza del movimiento es pura, para mí, de la manera que yo lo veo un poco, es puramente propulsiva, es decir, yo siempre busco propulsarme, aunque el movimiento pueda ser negativo, digamos, la velocidad pueda ser negativa, en movimientos en los cuales hay el proceso de descompresión en el cual no experimentamos una carga. Tienes que tener esa capacidad de perder la tensión, de descomprimirte básicamente y de perder esa fuerza contra la gravedad para luego volver a cogerte y volver a expresar esa fase de propulsión. Entonces, de ahí viene un poco de lo que estabas hablando, de que tú cuando te dejas caer, o sea, si tú pesas 80 kilos y tú te dejas caer hacia el suelo, como sería en un snapdown básicamente, en el momento en el que tú haces el catch y haces la parte de frenado para, si luego buscas propulsarte de nuevo hacia un salto, las fuerzas se disparan pues simplemente por el momento lineal. Entonces se produce ese aumento de fuerzas tan drástico, que lo mismo pasa cuando estamos haciendo una sentadilla, que en el momento en el que tú dejas que tu cuerpo caiga, que la barra caiga a la velocidad máxima que puede expresar la gravedad, y tú tienes que decelerar completamente esa barra, esos 100 kilos que puede haber en una barra se convierten en 300, 400 kilos en un momento exacto en el cual tú tienes que realmente realizar esa fuerza de frenado y de cambio de dirección. Y ahí viene, yo creo, la naturaleza del movimiento. Todo movimiento es eso. O sea, todo el movimiento en el cual nosotros buscamos un cambio de direcciones o simplemente un proceso de propulsión se transmite de esa manera. Por eso las fuerzas en los movimientos deportivos son tan elevadas. Para mí es un punto de inflexión muy grande, pero también es algo que mucha gente a mí me pregunta. Este tipo de trabajo lo puedes hacer sobre todo sin carga externa, en jóvenes o en deportistas con un nivel medio, pero no es
no es el trabajo principal. Yo sí que me gusta hacer mucha distinción cuando estás entre un joven deportista, que es un trabajo más de conciencia, con tempos excéntricos lentos, con pausas y demás, a cuando te llega un tío, o sea, que a mí me ha pasado, el típico negro de baloncesto que está esculpido por los dioses, o sea, tienes que darle ese breaking, esos oscilatorios, o sea, pero porque está en otro lado completamente. Y lo que buscas con este tipo de personas es ese flow, esa coordinación, ese ritmo. Entonces, todo este tipo de dinámicas son las que necesita, pero tampoco te vuelvas loco con tu chaval de 12 años. Sí, es que al final, o sea, si empezamos a pensar en el movimiento de tu chaval de 12 años, aparte de necesitar el trabajo básico de fuerza para establecer unas bases de fuerza, lo que necesitas es hacer el deporte. Porque el deporte es ese movimiento. O sea, el deporte es ese movimiento de la manera más natural posible, de realizar sprint, de realizar saltos, cualquier tipo de salto de pliometría, ya tienes ese movimiento ahí. Cuando ya pasas a un proceso en el que tú estás hablando ya de deportistas que están mucho más desarrollados de respecto, pues han desarrollado unos niveles de fuerza básicos con un movimiento controlado, un control neuromuscular suficiente como por luego para pasar a hacer ese tipo de trabajo que es muchísimo más intenso. Pero realmente yo creo que hay un poco reside la clave de todas esas personas que ya tienen una base de fuerza, porque sí que puede haber deportistas que llegan a X edad, de 20 años, 20, que sea, que llevan 3 4 años haciendo trabajo de fuerza normal y corriente, y llega un punto en el que ese tipo de trabajo puede ser muy beneficioso, yo creo. Sí, a mí, o sea, el gran cambio fue con las plataformas de fuerzas o sea, y otro gran cambio que yo a mucha gente le digo, o sea, yo tengo la suerte, volviendo por ejemplo a los del taekwondo o a ciertos deportistas, yo tengo gente extremadamente fuerte. O sea, tengo por ejemplo una chica que la temporada pasada hizo salto de longitud y este año hacemos la transición hacia velocidad, 60 o 100, y es una chica que medirá unos 50 y mucho, redondeando a unos 60, 50 kilos, pero es que en fuerza isométrica me hizo el otro día como récord 8,5 veces su peso corporal. ¿Cuánta carga le tengo que meter compresiva en sentadilla para que sus piernas trabajen a nivel de estímulo? Ese peso. Vale, ¿su cuerpo puede sacar 8 veces en un back squat? Me encantaría, pero no. Entonces, ahí es cuando dices, por la ecuación de fuerza-masa por aceleración, por la masa ya no llego. Ya no llego por la carga, me tengo que ir por la segunda. Sí. Sí, además, es que, claro, la gente puede pecar de pensar en, pero si tú le pones X peso en una sentadilla, no va a poder levantarlo. Sí, pero el problema no es que pueda no levantarlo, porque ahí ya estamos hablando de cantidad de trabajo total realizado. Y ahí ese es lo que está, el limitante ahí es el trabajo total realizado, no la carga que puede levantar en una sección del movimiento de ese deportista, porque la carga que realmente pueden manejar es muchísimo mayor. Pero para llegar a alcanzar esas cargas, solo puedes hacerlo a través de excéntricos rápidos, con esas cargas externas. Con cargas pequeñas, que a través del momento lineal se convierten en cargas enormes, pero en un punto dado del movimiento, que realmente es el deporte. El momento es una fuerza muy grande, muy elevada, en un punto dado del deporte, que al final ese es el, digamos, es el flow, esa es la capacidad de moverte a través de todos esos movimientos deportivos. Sí. Alex Natera lo comenta en un podcast que tiene con Tony Holler. No sé si conoces a este segundo, que es un entrenador así calvo con gafas muy, muy famoso. Y Alex Natera es el de los isométricos, que creo que todo el mundo friki del rendimiento lo conoce. Y o sea, él decía que sus deportistas australianos, que son de rugby y de fútbol australiano, se enfadaban con los o sea, porque no veían kilos, pero él decía que ya no entraban más kilos en la barra, sobre todo en la strap bar, para la fuerza que ellos tenían, que tenían que hacer isométricos porque ya no cabían más discos, ni su estructura la podía soportar. Claro, totalmente. Ahí yo quería entrar en una parte en la que hablábamos de la parte de frenado. Una de las cosas que tú haces muchas veces es, y quizá yo ahora entro a criticar para poder hablar de esto, que es la parte del mantenimiento isométrico. Es decir, cuando nosotros realizamos este trabajo del frenado, nosotros lo hacemos esa caída rápida y hacemos un frenado. Es decir, no buscamos esa propulsión posterior que debería llegar. ¿Cómo justificas tú ese trabajo? Digamos, o sea, yo primero te explico el por qué la crítica, pero básicamente yo creo que, o sea, que podemos hacer una progresión, que yo creo que puede ser una parte de la progresión, desde el trabajo de fuerza más básico hasta este trabajo de excéntricos rápidos en el que entramos el movimiento completo, pero yo veo como que si lo queremos aplicar con un deportista mucho más, que ya tiene controlado el movimiento, digamos, no veo el porqué, simplemente porque las fuerzas generadas en ese punto exacto en el que buscábamos, acerca del momento lineal, en el momento en el que se producen esas fuerzas más elevadas,
van a ser menores simplemente porque no hay una intención detrás de esa propulsión que se produce después. Estoy de acuerdo contigo. Obviamente, sí es cierto, dos cosas aquí. Lo primero, sobre todo, yo lo hago a modo de progresión, como tú decías, o sea, yo tengo claro, yendo desde la competición hacia atrás, que obviamente la última semana va a ser un trabajo de contrastes, de French y demás, donde hay trabajo dinámico. Las semanas previas voy a hacer ese trabajo con excéntricos rápidos, trabajo de breaking, pero sin pausa, y las semanas de antes lo hago ya con pausa, ¿vale? Sobre todo con ciertos deportistas, en este caso lo hago con un deportista que hace karate, concretamente katas. El kata, una secuencia de pasos, coreografía para entendernos, la peculiaridad que tiene es que yo voy de un movimiento a otro lo más rápido posible, pero me tengo que frenar. Es decir, yo estoy en esta posición y tengo que cambiar a esta, pero aquí me tengo que quedar clavado. Es, digamos, una demanda deportiva que prácticamente no se da casi en ningún otro. Entonces, con este deportista es con el que más lo utilizo y lo lanzo desde 3 cajones que serán 2 metros y es alucinante ver cómo se queda clavado, porque es al final lo específico. Y después lo que utilizo también es ese breaking con más carga de la que podrías hacer un dinámico. Es decir, yo algo, si sé que vas a poder hacer rápido, porque también intento ir con un feedback con el encoder para la parte excéntrica, si sé que vas a hacer rápido con 60 kilos un RDL con drop catch, la semana de antes no te voy a poner 60, te voy a poner 100. Sé que no vas a poder hacer con 100 en un drop catch rápido. Te hago un drop catch pause, con esa pausa, una especie de sobrecarga excéntrica, si lo quieres ver así, para ya después, en semanas posteriores o en sesiones posteriores, hacer ese movimiento dinámico con la carga que puedas ir rápido. Eso es. Claro, al final lo que consigues ahí con ese trabajo es, digamos, como dentro de la carga que tú utilizas, ya está la intención de propulsión que hay detrás. Porque para poder frenar esa carga que realmente no podrías ni levantar después, necesitas una intencionalidad casi incluso mayor, en la cual sí que conseguirías ese pico. Sí, claro, o sea, al final, una vez que tú has frenado, si quieres que la barra en el RDL, en este caso, no toque el suelo, sí que tienes una intención ligeramente propulsiva, si lo quieres ver así. Sí, sí. Y además que si no la puedes, porque hay una de las cosas que cuando empiezas a hacer este tipo de trabajo, que te das cuenta es que cuando pues tú puedes hacer, imagínate, 180 kilos en sentadilla profunda, tú te pones 180 kilos y los bajas hasta la parte y es que acabas en el suelo, o sea, como una lata de Coca-Cola, tal cual. Y No, bueno, claro. Me ha pasado porque yo siempre, creo que siempre predico y lo podéis ver por redes sociales, que intento entrenar como entrenan mis deportistas y antes de hacer cualquier método raro yo lo pruebo, aunque me juegue el tipo y me tire una semana con agujetas y en algún gimnasio en algún gimnasio público o abierto lo he probado y he visto que otra persona lo ha intentado, ha salido siempre mal, porque es lo que tú dices, a lo mejor haces una zancada con 60 kilos, que es un peso que no está mal, pero claro, si de repente te lanzas de una base en stand a un split rápido y te quieres quedar clavado y alguien lo imita, se va a partir. Porque no es consciente de las fuerzas que eso lleva. Sí, sí, tal cual. Es igual que si tú no has sprintado nunca y te pones a sprintar, te peta el isquio. Igual, Normalmente, igual. si buscas lo máximo, te va a petar el isquio. Creo que esta parte del entrenamiento me parece interesante porque, volviendo un poco al momento en el que yo hablé con Marcos Soriano y empecé a meterme más en el tema de levantamientos olímpicos, creo que fue quizá el inicio de darme cuenta de que aquel post que yo hice de excéntricos rápidos tenía incluso más sentido todavía cuando yo realizaba ese trabajo de olímpicos. A mí me gusta mucho el trabajo de olímpicos, yo no sé realmente cuánto lo utilizas tú, pero creo que siempre me ha parecido quizá una variante del entrenamiento que por su naturaleza enfatiza este tipo de movimiento, desde el proceso de propulsión hasta el proceso de, digamos, de caída, proceso de frenado, proceso de propulsión de nuevo, dentro de una parte más coordinativa del movimiento. Pero no sé qué te parece a ti, si tú lo utilizas, etcétera, etcétera. Sobre todo lo que más utilizo son variantes y derivados. Cuando quiero cargar normal, bueno, cuando quiero cargar de verdad trap bar, barra hexagonal, tanto a puras desaceleraciones, es decir, haces un drop catch y te quedas ahí, como a tirones altos, o sea, clean y o sea, clean pulse y clean high pull. Me parecen variantes muy, bueno, son súper sencillas, el componente técnico es mucho menor y a mí, sobre todo con los de taekwondo, me pasa una cosa que lo comenta mucho y es que ellos tienen los dedos muy mal de sus competiciones de parar golpes, sobre todo, ¿vale? De las patadas. Entonces, claro,
cuando empecé con plataformas de fuerzas y veía que el mid pull no cuadraba, no tiraban, o le ponía una barra y veía que con 40 kilos en total no podían, y era una cuestión puramente de dedos. Entonces, en ese contexto lo descarté. Con algún deportista sí que puedo realizar variantes con barra convencional, pero normalmente me suelo complicar menos, si te soy sincero, y voy a barra hexagonal. Push press y split jerk sí que lo puedo hacer con barra, pero luego termino para fases donde busco más esos excéntricos rápidos, landmine y mancuernas, la verdad. Para acabar un poco el podcast, coméntanos un poco acerca de tu formación, lo que tú quieras. Vale, bueno, ahora mismo no sé cuándo vas a sacar esto, pero hemos lanzado preventa de un curso que la forma más rápida de explicarlo es, voy a explicar mi forma de trabajar con todos los deportistas, con mi sistema de trabajo y el por qué hago las cosas. Básicamente porque me lo han pedido muchos compañeros de profesión, sobre todo aquí en España, porque pues lo que decíamos, no hay tantas personas trabajando por desgracia en el rendimiento deportivo y sobre todo desde un punto de vista o de una forma externa, porque cuando estás en club es más complicado que el club te deje explicar cómo trabajas, pero yo al final tengo libertad y bueno, pues lo que también comentábamos off record, que después de 8 años de estar publicando cosas en Instagram o en redes, te vas haciendo tu propia comunidad y pues al final la gente me lo pedía. O sea que la lanzamos ahora y sale para enero. No sé cuándo sacarás esto, pero bueno, si lo sacas más adelante, en enero se podrá comprar de nuevo. Vale, perfecto, pues eso. Estará, o sea, habrá link para todos aquellos que estéis escuchando el podcast para que podáis entrar tanto a ver primero las redes y todas las cosas de Antonio, para que luego tenéis también el link para entrar a la formación directamente. Gracias por la invitación y ha sido una charla productiva. Vale, muchas gracias por estar aquí, tío. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Una vez más, como todas las personas que llegáis hasta este punto de los podcasts, que es el final ya, cuando se ha ido el 99% de las personas que siguen el trabajo que yo realizo de manera online. Este es el mayor esfuerzo que yo hago a nivel profesional dentro de la difusión de información en redes sociales. Es el que más mi ilusión me hace, no solo porque yo tengo la capacidad de expresarme con libertad, sino que los invitados que traemos tienen la capacidad también de hablar de su experiencia, de hablar de sus conocimientos y de dar muchísimo tiempo de información. Y bueno, te lo agradezco muchísimo, agradezco que estés aquí porque tienes que saber que eres de los pocos que llega hasta esta información que es tan profunda, y agradezco mucho porque sé que dentro de querer aprender y querer conocer esto hay apoyo, y lo agradezco muchísimo. Así que nada, como siempre, agradezco muchísimo que lo compartas con todos aquellos profesionales o deportistas que puedan querer escuchar esto y que puedan tener interés en todo el rendimiento deportivo, que compartas la página, que le des like, que dejes tu opinión tanto del episodio como del podcast en general, si estás escuchando esto dentro de plataformas de podcast. Y como siempre te recuerdo que tienes los recursos que nosotros ofrecemos, tanto el grupo y la comunidad Spaniard, que la tienes abajo, es completamente gratuita, donde pues suelo ir un poquito más en detalle, tanto para entrenadores como para deportistas, sobre toda la información que subimos y difundimos. Y también tienes los programas de Spaniard Method 3.0 sin material y Foundations en la descripción, y los códigos de descuento de los sponsors de este podcast, que son Bitruf, el encoder del entrenamiento basado en la velocidad. Tienes un 10% de descuento con el código Spaniard10 en toda la web, tanto en el encoder como en el resto de productos. Y tienes un código de descuento también, código Spaniard, para la comunidad Lift, que al final es una herramienta para el desarrollo profesional de muchísimos entrenadores, llevada por uno de mis compañeros más preciados, que es Leandro Carbone. Así que nada, muchas gracias por estar en el episodio y nos vemos en el próximo.